Buenas tardes. Continuamos con las conferencias, charlas de la segunda sesión concretamente de nuestro congreso. Una vez que hemos hablado con nuestros compañeros y colegas María José Ramos Rovi y el profesor Ramírez Ruiz sobre el papel de la novela gráfica y el cómic y la recuperación de la memoria, ahora toca hablar también de un tema que ya se ha expuesto a lo largo de las anteriores comunicaciones, se ha tocado brevemente, y es la importancia concretamente de la propaganda, de lo que es la comunicación, de los conflictos y en concreto en la Guerra Civil Española. En este caso contamos con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que es profesor titular de periodismo de la Universidad de Sevilla. Una de sus especialidades es el tema de la propaganda política y en concreto también de todo lo relativo a la Unión Soviética. Por ello nos ha parecido muy interesante su participación para que nos ayude a comprender cuál es el papel que jugó, en este caso, pues el Kremlin, como dice su comunicación, el Kremlin en España, qué papel jugó la Unión Soviética y en concreto la propaganda política que se hizo. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y sin más, quería hacer una pregunta que puede tener que ver con la política también, y es ¿qué llevó, como periodista y como especialista, qué llevó técnicamente a la Unión Soviética a intervenir en un conflicto como fue el de España, una guerra civil en un país del sur? Es decir, como especialista, ¿cuál es tu opinión? Bueno, de entrada, pues muchas gracias, Víctor, por tu presentación y por la invitación. Es un placer estar hablando aquí contigo ahora. Pues sí, para entrar un poco directamente al tema, ¿no? Claro, la Guerra Civil Española se desarrolla en los años previos a lo que luego va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay muchas lecturas que se pueden hacer internacionales de lo que fue la Guerra Civil Española. Una de ellas también es verla un poco como el preludio de esa Segunda Guerra Mundial y de cómo ya los estados europeos, y no solo europeos, estaban tomando posiciones ante algo que muchos estaban viendo venir en ese momento, ¿no? Entonces, claro, en ese verlo venir, porque sobre todo, aunque no solo por la política tan agresiva que ya estaba llevando a cabo el régimen nazi, el gobierno alemán del momento, ya estaban sonando como los tambores de guerra, ¿no? Entonces, una de las respuestas que va a haber a esa política agresiva de algunas potencias, lo que luego se llamarán las potencias del eje, pero sobre todo de Alemania, va a ser algo que luego pues, se va a demostrar no especialmente útil, que es eso que se llamó la política de apaciguamiento, ¿no? Es esa política que fue liderada fundamentalmente por Londres y apoyada luego por París, consistente en ofrecer una serie de concesiones a Alemania para intentar que Alemania no fuese más allá en su política agresiva, ¿no? Entonces, claro, en este contexto, la guerra de España va a ser como un contratiempo, porque va a poner un poco a todo el mundo en el brete de tener que tomar posición por uno de los dos bandos, y es que podemos hablar solo de dos bandos, para simplificar decirlo, en la guerra de España, ¿no? Entonces, claro, el resultado va a ser que para intentar eliminar esta necesidad de tener que tomar partido, algunos países fundamentalmente liderados por Gran Bretaña, van a proponer esta política de no intervención, ¿no? Que se va a firmar el pacto de no intervención, lo que incluía la prohibición de venta de armas a los bandos. Como sabemos, este pacto de no intervención pues no va a funcionar y en la práctica desde el primer día pues va a haber envíos de armas, ¿no? Alemania, Italia y Portugal ya estaban apoyando al régimen de Franco desde el primer día y lo van a seguir haciendo hasta el final de la guerra. Para la República va a ser mucho más complicado encontrar países que le vendan armas y que lo apoyen más allá de la solidaridad internacional que va a despertar en diferentes lugares de Europa por la causa republicana, ¿no? Pero si hablamos de países realmente productores de armas y que pudiesen marcar la diferencia a la hora de enviar armas a la República, pues no va a pasar en los primeros momentos. Entonces, la República se va a dirigir primero a Londres y después a París, que es donde veía a los aliados naturales, no va a recibir una respuesta positiva a la hora para pedir armas y va a empezar las conversaciones con la Unión Soviética, que sí va a acceder a hacerlo. Claro, en este momento, la Unión Soviética de Stalin, no lo olvidemos, la Unión Soviética de Stalin está en una posición un poco delicada. Por un lado,
la Unión Soviética había propuesto, a través de la Internacional Comunista, desde 1935, esta idea de los frentes populares. ¿Qué eran los frentes populares? Los frentes populares eran, entre otras muchas cosas, una forma de intentar decirle a las potencias occidentales, cuidado, que nosotros no somos peligrosos, nosotros no queremos fundar repúblicas soviéticas en Europa, que era uno de los miedos que había, por ejemplo, en Londres, ¿no? Sino que nosotros vamos a apoyar repúblicas burguesas de izquierdas, digámoslo así, repúblicas burguesas antifascistas, con la idea de que esta fuese la dicotomía, fascistas, antifascistas. Entonces, en esta idea se va a producir política, de política internacional, con un miedo tremendo de Moscú por no quedar aislado ante esa Segunda Guerra Mundial, lo que luego nosotros llamaremos la Segunda Guerra Mundial, que se venía encima, y ese cambio de posición va a ser lo que va a llevar a la Unión Soviética a intervenir en España. Pero entonces, queda claro concretamente, muy interesante como has comentado, el aliado natural quizá de la República eran Francia, Reino Unido, es decir, los vecinos europeos, y por la negativa de suministrar armas y ante la política de apaciguamiento, casi que hay una reorientación mirando hacia la Unión Soviética. Y en este caso, más o menos, ha esbozado cómo interviene la Unión Soviética, pero ya entrando en el tema de tu especialidad, sí, que nos interesaría, porque me parece muy interesante, cuál es el papel que jugó la propaganda de la Unión Soviética en la guerra civil. Es decir, porque ahí también hay una guerra de fortalecimiento de ideas, ¿no? Y ahí es muy interesante la guerra civil porque la comunicación sirvió para reforzar posicionamientos, ¿no?, ideológicos, ¿no?, ante una situación de conflicto. Entonces, ahí yo creo que es muy interesante el papel que jugó la propaganda, ¿no?, y en concreto de la Unión Soviética. ¿Cuál fue? Claro. Bueno, es un tema que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Solo para dar un dato, es también como los años 30 es un momento en que la radio se convierte en como el gran medio de comunicación, es casi la nueva tecnología, ¿no? Es un momento en el que se está expandiendo. La radio existía de antes, pero es ahora cuando empieza a convertirse en un medio de comunicación de masas. Por primera vez la voz propia puede llegar a las casas de los ciudadanos, las voces originales de los gobernantes, por ejemplo, ¿no? Simplemente para también ponernos un poco en el contexto mediático que hay. Tenemos, por supuesto, la prensa de masas, pero la radio va a ser también, y el cine, muy importante en esta propaganda. Y entonces ya, si nos vamos concretamente al tipo de intervención de la Unión Soviética en España, pues evidentemente la propaganda va a estar unida a dos formas de intervenir. Por un lado, hay una intervención militar de la Unión Soviética en España. La Unión Soviética envía armas, como hemos dicho, personal militar, envía también, si podemos incluirlo ahí también, a los servicios secretos. En España va a estar presente lo que luego se llamará KGB, en aquel momento el NKVD. Y por otro lado, una intervención política que va a ser vehiculada fundamentalmente a través de los asesores políticos de la Internacional Comunista, y a través del propio Partido Comunista de España, que es la sección española, no lo olvidemos, sección española de la Internacional Comunista, es parte de la Internacional Comunista, y también de las representaciones diplomáticas que hay y que se ponen en marcha precisamente durante la guerra. Las conversaciones habían empezado durante la República, pero la Unión Soviética, cuando empieza la guerra, no tiene representación diplomática en España. Va a empezar justo en el momento de la guerra. Entonces, la Internacional Comunista y las representaciones, la Internacional Comunista a través, sobre todo, del Partido Comunista, y las representaciones diplomáticas van a ser canales de propaganda de la Unión Soviética en España, ¿no? Pero si tenemos que decir, claro, cuando hablamos de propaganda, quizás estemos pensando solo pues, en prensa o en medios de comunicación tradicionales, ¿no? Pero el principal, digamos, la principal arma de propaganda va a ser las propias armas, ¿no? Vale, ya. La Unión Soviética está mandando armas y cuando llegan los barcos de armas, la gente está esperando esos barcos en los pueblos dando a Stalin. Claro, porque claro, tú has comentado algo interesante y es, por ejemplo, la radio revoluciona, es una especie de una innovación en ese momento y es un canal de comunicación. Pero claro, si estamos hablando de la propaganda de la Unión Soviética, obviamente nos preguntamos, más allá de que mandaran armas,
cuáles fueron los canales, más allá de los diplomáticos, los canales que usó la Unión Soviética para difundir su discurso, porque hay un discurso ideológico, y entonces cuáles fueron los canales, y si puedes poner algún ejemplo para ver concretamente cómo se materializó esa propaganda, ¿no? Claro. A ver, por un lado, como decía, los canales en el sentido de a través de qué organizaciones llegaba esa propaganda son fundamentalmente los que decía antes. Por un lado, la Internacional Comunista y su sección española, que es el Partido Comunista. Por otro lado, las propias representaciones diplomáticas, las embajadas y consulados, que van a importar propaganda en forma de carteles, en forma de cine, en forma de publicaciones periódicas. Luego te puedo poner algunos ejemplos de nombres concretos de estas publicaciones, pero van a hacer de importadores de esta propaganda, ¿no? Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, a grandes periodistas soviéticos que van a venir a España para informar a los soviéticos de lo que estaba ocurriendo, a los ciudadanos soviéticos de lo que estaba ocurriendo en España, pero al mismo tiempo hacer propaganda soviética en España. Hay dos nombres, por ejemplo, que me vienen a la cabeza, que son Ilya Ehrenburg y Mikhail Kaltsov, que eran posiblemente los dos grandes periodistas más conocidos de la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética dio mucha importancia a la propaganda en la guerra de España y a la guerra de España en general, sobre todo hasta finales de 1937. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, además de la Internacional Comunista y las representaciones diplomáticas, se van a poner en marcha canales de comunicación y propaganda a través de organizaciones expresamente dedicadas a la propaganda soviética, como es, por ejemplo, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, que tenía una relación con el Comintern, está por todo el mundo, porque pertenece a la Internacional Comunista, pero en España se va a fundar durante la República y va a tener un papel propagandístico esencial a lo largo de la guerra. Y esto es una organización que lo que intenta es captar a gente, no solo gente afiliados al Partido Comunista, sino intentar hacer algo, ¿no?, dentro de la cultura. Para que te hagas una idea, el primer secretario del Congreso de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética en España era Valle Inclán. Y firmaron el documento Antonio Machado, Lorca, que decir... pues no lo sé, qué interesante esa, no lo sabía ese dato, que es muy interesante. Y claro, y tú estás comentando algo porque estamos hablando de los canales de la propaganda, pero claro, ¿qué mensajes transmiten esos canales? ¿Es un mensaje estrictamente ideológico, antifascista, prosoviético? Es decir, ¿cuál es el contenido de esos mensajes? Bueno, es muy interesante lo que has dicho de los interlocutores, ¿no? O estas personas que comienzan porque son referentes intelectuales del país. Pero claro, en cuanto al contenido, ¿qué mensaje transmiten estos canales? Si pones algún ejemplo. Pues yo lo dividiría en dos grandes mensajes que la Unión Soviética quería transmitir a España. Y además son dos grandes mensajes que son, por un lado, contradictorios y por otro lado, complementarios. A ver si me consigo explicar. Ajá. El primero de esos mensajes es Moscú no tiene la intención de implantar en España una república soviética. Vale. Esta es la, porque es el miedo que hay en Occidente. Moscú no quiere aislarse y hay que tener en cuenta que en este momento, además, la desconfianza hacia la Unión Soviética es todavía mayor porque, claro, están todas las purgas, los juicios de Moscú, está una enorme represión a la disidencia en la Unión Soviética. Entonces, por un lado, ese mensaje, y por otro lado, uno que podría ser contradictorio, que es una propaganda de Estado soviética en España. Es decir, lo que va a hacer esta propaganda es vender las ventajas del sistema soviético en España, aportando de alguna manera, entre comillas, la solución soviética a los problemas que tenía en ese momento España. Por ejemplo, hubo permanentes comparaciones, claro, la Unión Soviética era un país que había pasado por una guerra civil, igual que España, no hacía tanto tiempo en aquel momento. Es cierto. Curioso. Claro, había habido un cerco, el cerco de Petrogrado, que fue comparado 1000 veces al asedio de Madrid. Se cumplían durante la guerra civil los 20 años de la Unión Soviética, de la creación del 20 aniversario, que se celebró mucho en la parte republicana. En fin, estos eran, y por lo tanto, pues los mensajes eran la fortaleza del Ejército Rojo, que era un problema en España, ¿no?, la construcción del ejército durante la guerra, las virtudes de la nueva Constitución soviética, que era de 1936,
el estajanovismo, la industrialización, el propio liderazgo de Stalin. Estos son los temas que van a ir en esa segunda línea de contenidos. Quizá con esto alguien pueda pensar que la propaganda, que la Unión Soviética hacía y deshacía en la República como quería, pero no fue así. Claro, porque te iba a preguntar en relación a esto que estás diciendo, queda muy claro cuáles son los canales, la propaganda, la cierta, podemos decir, contradicción y complementariedad del mensaje, pero al final, ¿qué impacto tuvo esa propaganda soviética? Es decir, había un objetivo y se consiguió. ¿Cuál fue el impacto? También, no sé también si tú has estudiado si la propaganda también tenía una connotación anticlerical por las relaciones que tenía en ese momento. Empezó a tener la Unión Soviética con la Santa Sede, no sé. Es decir, no sé qué impacto tuvo en ese momento la guerra, más allá de frenar el fascismo, si tenía. Claro, el impacto acabó... La Unión Soviética tuvo bastantes problemas para conseguir que su mensaje calara incluso en la parte entre los republicanos, ¿no? Jugaba con algo a favor, que era el prestigio que dentro de la izquierda seguía teniendo la Revolución Rusa en aquel momento, ¿no? No había pasado tanto tiempo, al fin y al cabo para muchos fue como la esperanza del primer Estado proletario del mundo, todo esto, y esta idea seguía teniendo un impacto importante que daba buena prensa a la Unión Soviética en determinados círculos. Por otro lado, la ayuda de las armas que hemos dicho antes. Pero no nos engañemos, el Partido Comunista cuando empieza en España, cuando comienza la guerra civil, es un partido relativamente residual. La República empieza a formarse y va a tomar cuerpo sobre todo durante la guerra por el apoyo soviético. Pero la tradición anarquista o la tradición socialista dentro de la izquierda en España, incluso los republicanos de izquierda, era mucho más importante. Entonces, interesante. Esto no es... La Unión Soviética no hizo y deshizo con la República como quería. Entonces, el impacto va a ser muy limitado y al mismo tiempo, si hay que decirlo todo ya, va a ser utilizado por la propaganda franquista que va a decir: ¿veis cómo aquí lo que hay es el proyecto de una república soviética? Son los soviéticos los que están ahí ayudando. Claro, porque te iba a preguntar una cosa. Al final, tú has comentado algo interesante y es esa intencionalidad de la Unión Soviética de intentar tranquilizar a las potencias con un mensaje como que, bueno, nosotros no queremos hacer repúblicas soviéticas por toda Europa, sino intentar frenar el fascismo. Pero ese mensaje que es tranquilizador parece, no sé, que realmente no ocultaba su intención, ¿no? Porque después si vemos el desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hubo realmente una división y una guerra fría y un posicionamiento muy claro de la Unión Soviética por crear repúblicas afines con modelos muy afines en cuanto a estructura y en cuanto a pensamiento. No sé si eso hubiera sido también la intención en el futuro de España, pero bueno, no sé tu opinión, si realmente fue sincera esa o fue simplemente un discurso tranquilizador. Yo creo que fue más que sincero o fue algo pragmático en ese momento. Es decir, la Unión Soviética de Stalin, yo no creo, esto es historia ficción, ¿no? No creo que España hubiese sido como un objetivo de la Unión Soviética incluso después de la Segunda Guerra Mundial, pero ten en cuenta que en estos momentos están cambiando los bandos muy rápidamente. En 1939 y después de lo que estamos hablando, se produce el Pacto Germano-Soviético. Y la Unión Soviética de Stalin pacta la nueva versión con la Alemania nazi. Es cierto. Esto hubiese sido el horror total, esa alianza, pero esto es otra historia ya, ¿no? Es cierto, es interesante. Sí que es verdad que olvidamos algunos temas, pero es cierto. Bueno, la verdad es que bueno, también a mí me ha llamado la atención cuando he estado trabajando estos temas es el papel de la propaganda, ya no digo solamente soviética, sino la propaganda en general a través de las imágenes, a través de los carteles, ¿no? Que tienen un valor pedagógico y didáctico, ¿no? De transmitir ideas muy fuertes, es decir, más que un libro, más que quizá un discurso radiofónico, ¿no? Porque con una imagen donde se distorsiona al enemigo y donde se animaliza muchas veces al enemigo, simplificando mucho el mensaje, pero claro, es una guerra. Y ahí me parece, bueno, no sé, como periodistas, si habéis trabajado el tema también de las imágenes, de los carteles, porque en ese momento es un instrumento, un canal de transmisión que me parece muy importante, ¿no? Para fortalecer ideas, ¿no? Claro, el cartel en las calles de España estaban llenas de carteles. La industria, precisamente, las
principales tipografías, como estaban en Madrid y Barcelona, quedan en principio en manos de la República, la mayor parte de la guerra. Eso es interesante porque se van a desarrollar. Hay también un cartelismo mucho más elaborado en la parte de la República, no solo por esto, sino también porque los grandes cartelistas habían quedado de este lado, ¿no? Interesante. Pero claro, si seguimos con el tema de la imagen en el cine, y si continúo un poco con el tema soviético, los españoles del bando republicano se familiarizaron con muchas de las grandes películas soviéticas del momento. Era muy raro aquí encontrar a alguien que no conociese, por ejemplo, al guerrillero Chapaev, que era una película que estaba basada en la guerra civil rusa y que la trajeron aquí, la movieron muchísimo el bando republicano precisamente para hacer esa comparación entre la guerra civil de la Unión Soviética, bueno, de la Rusia zarista en el proceso de convertirse en Unión Soviética, hacer esa comparación con lo que estaba ocurriendo en España en ese momento. Pues Miguel, yo quería darte las gracias. Ya hemos concluido con esta charla-entrevista, que nos ha parecido muy interesante. Has dado unos datos que son, lejos de ser anecdóticos, sí que nos ayudan a comprender eso, como contextualizar el momento, ¿no? Lo que has comentado Valle Inclán, lo que has comentado de la no presencia de representación de delegados diplomáticos por parte de la Unión Soviética hasta que empezó la guerra. Son datos que quizás, bueno, se pierden, pero que se explican por lo que estás comentando, ¿no? Tienen un sentido en el contexto. Pues no sé si quieres comentar algo más. Yo con esto hemos concluido y quería darte las gracias porque la perspectiva de un periodista nos ha parecido muy interesante. En este congreso estamos buscando la interdisciplinaridad. No solamente estamos contando con historiadores, sino también con juristas, periodistas, sociólogos, para comprender, bueno, pues todo este evento. No, gracias a ti por darme un espacio, un placer. Pues nada, pues te animamos a que sigas con nosotros en el Congreso. O sea, vamos a continuar ahora una próxima conferencia va a ser de Victoria Quirosa, que es una profesora titular de Historia del Arte, que va a hablar del desarrollo profesional de las arquitectas, en concreto de las mujeres arquitectas en España, a partir de la Guerra Civil Española, ¿no? Como la profesión de la mujer en este ámbito también se ve afectado y cómo se refleja también en la estructura urbanística, ¿no? Son una visión distinta también de la guerra y sus consecuencias. Estupendo, aquí me quedo. Venga, gracias.